te dejo Dale, la primera parte, como siempre a vos. dale. Bueno, primero que nada, buen día a todos y a todas. Yo me llamo Lucas y soy de la Centeno. Hoy vamos a estar viendo Derecho Civil con el docente Nicolás Abreu, que es docente en la cátedra de Civil Rivera Pereira y también en contratos López Blanco. Ya estuvo hablando las clases pasadas de la parte principal de la materia, fuentes de la ley y esos temas. Y hoy vamos a estar hablando de persona. ¿No, Nico? No, en realidad nos toca la clase que viene en persona. Hoy Ah, vamos a hablar de bien. derecho subjetivo. Derecho subjetivo. Derecho subjetivo. Sí, Dale. sí, la clase que viene sí es en persona. Perfecto. Artículo 7. Artículo 7. Después, nada, me gustaría comentar 2 minutitos de por qué también hacemos las tutorías. Entendemos que en la situación que se está viviendo mundialmente con la pandemia, es importante también tener unas tutorías y también entendemos la situación que está viviendo la facultad. Entendemos que también hay eh, compañeros y compañeras que necesitan un apoyo más de los temas que se ven día a día y capaz hay compañeros y compañeras que no están teniendo clases y esto es buenísimo para dar una mano respecto para aportar nuestro granito de arena en la situación que se está viendo actualmente. Y le agradecemos nuevamente al docente Nicolás por las clases que dando, No, son por excelentes. favor. Están No, colgadas por en la página de Facebook. Así que cuando quieras empezar, Sí, primero, gracias Lucas por la introducción. No son nada excelentes, son simplemente un aporte para justamente en este momento tan complicado podamos todos de alguna u otra forma sentirnos más ameno en la facultad y más acompañados. Y bueno, sé que también algunos colegas míos no están quizás pudiendo llegar a algunos alumnos. Así que bueno, esto también es un aporte y un granito de arena de mi lado. Así que, bueno, hoy vemos, como bien dijo Lucas, nosotros nos habíamos visto por Facebook en las clases anteriores y habíamos hecho la introducción de fuentes del derecho, definimos qué eran las fuentes del derecho, pasamos por las fuentes formales, pasamos por las fuentes materiales, explicamos lo que era ley en la clase pasada, en una clase particular, y terminamos hablando de fallos plenarios. ¿Sí? Me habían preguntado en la clase anterior para que de alguna otra forma hacer más intensiva la explicación de fallos plenarios, porque esta es una cuestión que en el artículo primero del Código Civil y Comercial nosotros no lo tenemos, pero si bien es una fuente formal, algunos chicos me preguntaban por qué no aparecía en el artículo primero. Dilucidamos esa cuestión y quedó usada ya la clase pasada y la pudimos ver. Cualquier duda, cualquier consulta que ya tengan, pregunten ahí por Facebook y los chicos me la hacen llegar o directamente la clase que viene el miércoles 12:30 nosotros estamos. Bien, primero en principal vamos a hablar de abuso del derecho, ¿sí? Para hablar de derecho subjetivo. Y para hablar de derecho subjetivo, primero en principal tenemos que entender de alguna otra forma la primera definición, ¿sí? Nos había dado, o que siempre los profesores de Derecho Civil damos en la primera clase cuando nos presentamos, ¿no? Siempre hablamos del derecho, ¿sí? Cuando definimos el derecho. Siempre definimos el derecho en su fase objetiva, ¿sí? El derecho en su fase objetiva, justamente decimos que tiene dos finalidades, ¿no? La primera finalidad es resolver los conflictos entre los hombres y la segunda finalidad es prevenir los conflictos entre los hombres. Eso es obviamente como este conjunto de normas, ¿no? Que tiene el derecho objetivo, pero si bien eso ya lo hablamos, hoy nos toca hablar de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, más solamente para hacer la introducción, es los derechos del sujeto, es decir, los derechos de la persona humana. Esto significa justamente que derechos de la persona humana son todos aquellos que se encuentran consagrados, ¿sí? En la Constitución Nacional. ¿Sí? En la parte de los artículos, del artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, con las leyes que reglamentan su ejercicio, saber 2 puntos, y me habla, ahora lo vamos a ver más adelante, pero me habla toda una serie de derechos en donde la Constitución Nacional me consagra. Para empezar a definir los derechos subjetivos, tenemos que entender que es una potestad
una facultad y una prerrogativa que tenemos las personas humanas o los sujetos de derecho, o que tenemos nosotros, podemos definirlo de cualquier forma, de exigir un comportamiento tercero. Este tercero ya puede ser otra persona humana o hasta inclusive al Estado o una persona jurídica, ¿sí? Ya sea el Estado, ya sea una persona jurídica o otra persona humana, tengan en cuenta que es una potestad, una facultad, una prerrogativa que tenemos para exigir el cumplimiento de un comportamiento o de una conducta. Yo pongo siempre la palabra exigir, subrayo la palabra exigir, ¿sí? En cuanto al comportamiento o en cuanto a una conducta, ¿sí? O en cuanto yo también diría y me adelantaría una obligación, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? En primera medida, vamos por eso. Entonces vamos a hablar dar unas aclaraciones previas. Cuando nosotros hablamos del derecho subjetivo, obviamente el derecho subjetivo en el ámbito del derecho privado, el derecho civil, siempre se habló como el derecho subjetivo. Pero nosotros hace no muchos años tenemos la materia de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos son los derechos del sujeto, derechos de la persona? Esto significa de que hablar de derecho subjetivo como derecho humano es exactamente lo mismo. Para mi gusto, a mi humilde opinión, lo único que cambia que decir derechos humanos es de un carácter o de un índole más marketinero, por así llamarlo, porque si nosotros decimos derecho subjetivo no es el mismo impacto o el mismo choque que tiene decir derechos humanos, ¿no? Porque ahí estamos hablando justamente de otro componente más, eh, más ayornado, por así llamarlo. Yo, cuando escribí con esta cuestión y tracé un poco cuando hablo de los derechos subjetivos y del material de los derechos subjetivos, si bien decimos que es lo mismo los derechos subjetivos, los derechos humanos es exactamente lo mismo, los derechos subjetivos que me hablan los viejos tratadistas, los viejos doctrinarios como Llambias, como Borda, como Araucastex, ¿sí? Como López Olaciregui, me hablaban del derecho subjetivo, es porque todavía en ese momento nosotros no teníamos la reforma del 94, que la reforma del 94 lo que hace es justamente acaparar todos los tratados de derechos humanos y darle la entidad y jerarquizarlos como si fueran la Constitución misma y están en la misma jerarquía, en el mismo bloque, por ese artículo que nosotros conocemos que es el 75, inciso 22, que le da justamente la jerarquía de la Constitución Nacional. Ojo, porque no es toda la Constitución Nacional, es la primer parte, la parte doctrinaria, es el corazón, ¿sí? de la Constitución Nacional, del primero al 28. Entonces, del primero al 28 más el 75, inciso 22, son todos los tratados de derechos humanos, eso es el bloque federal constitucional, señores. Entonces sepan de que los nuevos autores de derecho, hablar de derechos humanos, derechos subjetivos, es exactamente lo mismo, pero ahora empezamos a hablar más de los derechos humanos, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Los derechos de las personas, es exactamente lo mismo. Bien, para empezar a hablar siempre de los derechos subjetivos, tenemos que empezar a dilucidar una cuestión. Porque hay dos teorías. Siempre en el derecho, sí, cuando ustedes sepan cuando van a leer algo, el derecho 2 más 2 jamás va a dar 4. Si no va a dar 5, va a dar 10, mañana 12. ¿Sí? No es una ciencia exacta, es una ciencia social y como ciencia social siempre va mutando y va cambiando en el tiempo. Esto sépanlo. Pero siempre hay dos teorías, ¿sí? o hay dos bibliotecas que nosotros en un tema le tenemos que demostrar al juez si es de nuestro lado o el tema que nosotros queremos fundar, siempre nos vamos a apoyar el lado de la biblioteca que a nosotros más nos convengan. Sépanlo, la profesión es de esta manera. Y todo no es concluyente en el derecho, jamás. Siempre va a haber una excepción al principio general. Un principio general y después va a haber la excepción. Las excepciones son esta. Bien. Pero para que sepan, en el derecho subjetivo hay dos teorías o dos posturas que vienen de antemano, vienen desde muy, datan desde mucho tiempo. La primera teoría justamente es la teoría positivista. La teoría positivista que ustedes la conocen por el padre, que es Kelsen, justamente este autor hablaba de que nosotros somos el centro de imputación. Siempre lo escuchamos de esto en el CBC, cuando nosotros hablamos en el CBC del centro de imputación de normas o lo ven en otras materias. Esto significa nada más y nada menos que nosotros tenemos, escuchen bien, derechos porque el Estado nos los reconoce de forma escrita. Es decir,
que nosotros no podemos gozar de nuestros derechos al de trabajar, a la industria lícita, al entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, es decir, de la libre circulación, al de publicar nuestras ideas sin censura previa, todos esos derechos que consagra la Constitución de forma escrita, nosotros no podemos tener, dice Kelsen, por la teoría positivista, sino el Estado me la reconoce de forma expresa. Esto significa que a mí, si el Estado no me la reconoce de forma expresa, de forma escrita, yo no tengo derechos. Eso sépanlo. Eso es la teoría positivista. Y en base a esa teoría positivista, obviamente, empezamos a analizar esta cuestión y va a decir, pero ¿cómo yo no tengo derechos si el Estado a mí no me lo reconoce? Yo tengo el derecho a la vida. Sí, está todo perfecto, pero si el Estado no dice que vos no tenés derecho a la vida, ahí no hay tutía. Es decir, que no te lo reconoce y no existe ese derecho subjetivo. Bien, acá en la República Argentina, Alborgaz es un autor doctrinario, ¿sí? Que habla de también no solo de filosofía del derecho, sino también habla un poco de lo que es derecho civil, y se especializa más en filosofía del derecho y teoría del derecho, ¿no? Pero si bien él es el exponente más conocido como del positivismo acá en la República Argentina. De lo contrario, tenemos a la otra teoría, que es la teoría naturalista. Que la teoría naturalista justamente viene de Vidar Campos, ¿sí? Nosotros a Vidar Campos lo tenemos como el autor que marca el naturalismo en la República Argentina. Y acá es una cuestión súper interesante, porque él se marca y se enrola en esta teoría y dice lo siguiente, dice, nosotros tenemos derecho por el simple hecho de ser personas. Listo, no hace falta que el Estado venga a reconocerlo, que no lo reconozca, simplemente por el hecho de ser persona, nosotros tenemos derechos, ¿sí? Antecede al que el Estado no los reconozca. ¿Se entiende? Entonces ahí directamente nosotros ya tenemos derechos. Perfecto. Obviamente, ¿dónde vemos escritos nosotros los derechos subjetivos? Es decir, ¿dónde nosotros nos reconoce el Estado en nuestro ordenamiento jurídico los derechos subjetivos? Bueno, en primero, cuando yo les dije que el artículo 14 justamente es el artículo que se enmarca este reconocimiento que nos da el Estado, ¿no? Que dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenten, subrayemos la palabra reglamenten el ejercicio del derecho, porque acá ustedes tienen que entender, a los chicos siempre les digo, a mis alumnos de primer añito, que cuando nosotros hablamos que de la Constitución nos lo reconoce el derecho, nos está consagrando un derecho. Eso no significa que ya sea la Constitución o un tratado de derecho humano que a mí me está reconociendo y consagrando un derecho como habitante de la República Argentina, no significa que sí o sí tiene que estar reglamentado posteriormente por una ley. ¿Esto qué significa reglamentarlo por una ley? Que el derecho, por ejemplo, a la industria lícita o el derecho al trabajar, ¿sí? Este derecho se encuentra regulado por una ley especial, ¿se entiende? Y cuando a mí me lo regula una ley especial posteriormente que está consagrado, significa que de alguna manera el Estado me está demostrando el límite con respecto al ejercicio de ese derecho. ¿Se entiende? Entonces saca una ley específica, ya sea por un decreto de necesidad de urgencia, por un decreto reglamentario, o ya sea por una ley que la aprueba el Congreso, que eso ya lo vimos la clase pasada, automáticamente me lo reglamenta. Me dice artículo 1 del derecho a trabajar, ¿no? Como nosotros lo tenemos con la 24744, si no me confundo, que es la ley de contrato de trabajo, que la ley de contrato de trabajo justamente me enmarca el juego, ¿sí? Del ejercicio del derecho a trabajar, ¿sí? Y ahí marca justamente quién es el empleador y la relación de dependencia que existe con sus empleados, etcétera, etcétera. Bien, entonces acá nos marca justamente la Constitución más, yo diría, los tratados de derechos humanos del 75, inciso 22. Perfecto. Bien, pero tengamos en cuenta que los derechos subjetivos se enmarcan o se enrolan o se clasifican en dos. Por un lado tenemos los derechos patrimoniales y los extrapatrimoniales, ¿sí? Entonces tenemos los derechos subjetivos se clasifican en dos, en los patrimoniales y los extrapatrimoniales. Por un lado tenemos los patrimoniales. Los patrimoniales son los que tienen esos derechos que tienen valor en dinero, que tienen valor pecuniario. Cuando estos derechos se hacen valer en dinero, significa que yo de antemano
yo ya sé de forma específica que tienen un valor, es decir, que tienen un valor monetario en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, yo sé cuándo sale mi trabajo, mi mano de obra. Yo te puedo decir cuánto sale mi mano de obra. Yo te puedo decir cuánto sale una computadora. Ya te puedo decir cuánto sale una casa. ¿Sí? Ese derecho a la propiedad yo ya sé de antemano cuánto vale, ¿sí? Porque tiene un valor monetario. Yo lo puedo hacer valer en dinero. Y justamente siempre a mí me gusta explicar, ¿no? Y me lo recuerda de esa forma mis alumnos, porque dice, vos me explicaste de esa forma un día y a mí me quedó, bueno, justamente el origen de la palabra pecuniario. No sino el origen, sino contar un poquito de por qué nosotros hablamos de que sea pecuniario o no pecuniario. Porque cuando hablamos que los derechos subjetivos patrimoniales tienen un valor pecuniario, significa que tienen el valor en dinero. Y esto, si nosotros nos apretamos el botón de la máquina del tiempo y nos retrocedemos a la República Romana, ¿sí? En esa época, hablamos justamente de una sociedad en donde se vivía en estados o en estamentos. Y no solo eso, sino que justamente la sociedad se dividía por tener estos estatus, ¿no? Que para tener estos estatus y y gozar de todos esos estatus, yo podía ejercer mi derecho y tener titularidad de esos derechos. Si yo no tenía estos estatus, que era el pater familiae, que era el ius civitatis, ¿sí? El status civitatis y el status libertatis, que son tres estatus que a mí me tenía que conferir el derecho romano para yo poder ser titular de esos derechos y ejercerlos, yo justamente no podía tener patrimonio. ¿Se entiende? ¿Quién era el pater familiae? El padre de familia, justamente es el padre de familia que nucleaba a una familia y era justamente dueño y señor, ¿sí? De todo el patrimonio familiar, hasta inclusive del patrimonio de la moglie, ¿sí? De la mujer. Y fíjense que ese patrimonio se extendía, ese dominio del patrimonio se extendía hacia las personas, justamente porque no solo los esclavos eran cosas porque podían vender sus esclavos como cosas, sino también que en ese momento, antes del 502 a.C., existía, antes de que entre en vigencia una ley que se llama Praeterea Papiria. Esto significa que esta ley, yo tenía que pagar todas mis deudas, podía pagar partes de mis deudas con mi cuerpo. ¿Esto qué significa? Vos decís, pero Nico, vos podías dar parte de tu cuerpo como pago o dar en pago o simplemente hacer un trabajo como parte de pago con tu cuerpo. Y yo digo, sí, se podía. Después, las deudas o las obligaciones de esta ley, del 502, se separan y justamente se cumplen con una cuestión más monetaria, ¿sí? Antes no. Entonces ocurría lo siguiente. Fíjense esta cuestión. Entonces, pecuniario viene de la palabra pecunio. Y como yo dije que los pater familiae eran los únicos que poseían la capacidad de tener patrimonio, los filis, que eran sus hijos, no podían. Pero ocurría cierta cuestión, ¿sí? Como todo hay que regular y en una cuestión de derecho había cosas que quedaban fuera de regulación. Ocurría lo siguiente. Ocurría que justamente sus filis iban a la guerra y todos los objetos que quedaban después de la guerra tenían su propiedad que era de ellos, pero como ellos no podían ejercer la propiedad, ¿sí? De la cosa, se entendía que era el pecunio de la cosa. Ellos tenían el pecunio, ¿sí? Y este pecunio, ¿sí? Ellos podían justamente de alguna otra forma ejercer el poder sobre esta cosa, pero no era ejercer el dominio y tener el patrimonio de estas cosas. Era simplemente el pecunio. Y algunas cosas que quedaban después de la guerra eran vasijas, eran otras armas, como también el ganado, ¿sí? Y el ganado, justamente, parte del ganado era la oveja. De ahí viene la palabra pécora. Pécora en italiano significa oveja. Y ahí viene la palabra pecunio. Y ahí nosotros tomamos que tiene valor pecuniario. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo importante que es rescatar estas palabras que vienen del derecho romano, chicos. Entonces, es súper extraordinario cuando nosotros analizamos esto. Y ahí viene justamente la palabra pecuniario, que se hacen valer en dinero. Pero también tenemos otros que son extrapatrimoniales, que no se hacen valer en dinero. La vida, el honor, la imagen, ¿sí? La vida, yo no le puedo poner un valor, ¿sí? De antemano, entonces significa de que tienen justamente un extra valor, que no tienen valor, ¿sí? Que no se hacen
valer en dinero, ¿sí? Esto significa que de antemano yo no le puedo poner valor, ¿sí? Lucas, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, por ahora se ve. Se ve excelente. Hay una preguntita, no sé si las querés contestar Sí, ahora. obvio, dale, dale, a Dale. full, porque por eso quería cortar. Pregunta Tony Rea, entonces, ¿es el mismo el derecho el objetivo y el derecho positivo? El derecho objetivo y el derecho positivo no es lo mismo. ¿Por qué? Muy buena pregunta. El derecho objetivo es una forma de clasificar entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Porque el derecho objetivo es todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es todo lo que está compuesto del ordenamiento jurídico. Y dentro del ordenamiento jurídico nosotros habíamos dicho que tenemos las fuentes del derecho, donde se origina el derecho. ¿Se entiende? Y el derecho objetivo tiene como finalidad regular las conductas de los hombres dentro de una sociedad determinada en un tiempo determinado. ¿Cómo podemos definir el derecho objetivo? Como una ciencia social. Es una ciencia social hecha para los hombres y por los hombres para regular las conductas o el comportamiento en sociedad. ¿Sí? Y justamente tiene dos finalidades. La primera finalidad es resolver los conflictos entre los hombres y la segunda finalidad es prevenir los conflictos entre los hombres. Siempre apuntando al valor justicia, dice Jean Vías. Esto sépanlo. En cambio, el derecho positivo es una corriente de pensamiento que se da a fines del siglo XIX, comienzos del XX, que irradia o irrumpe en todas las ciencias sociales. No solo en el derecho, ¿sí? Hace eco de esto, sino también en la psicología, en la sociología, ¿sí? Que de alguna otra forma pensadores de esta época empiezan a entender que la ciencia se tiene que tener en cuenta en la ciencia social. La ciencia exacta se tiene que tener en cuenta como en la ciencia social, que todo tenemos que probarlo de alguna otra forma para refutar y comprobarlo en la realidad. Esto ocurre en el derecho. Yo tengo que tener un derecho, ¿sí? Proclamado y consagrado para ejercerlo. Si no, no lo tengo. Esto pensaba Kelsen. ¿Sí, Lucas? Ex- Excelente. Ahí le preguntamos a ver si le quedó alguna duda, pero era la única Perfecto. pregunta. Después tenés un montón de agradecimientos acá de parte de la gente que está escuchando. Muy Oh, clara la bueno. clase. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ellos son mi motor en esta cuarentena, los alumnos. Bien, me gusta que tenga. Es más, me escriben algunos chicos, me escribieron algunos chicos en Instagram. Me sentí muy reconocido y la verdad, con mucho cariño, recibí mucho cariño de los partes de los pibes. La verdad que se trata un poquito de eso. La verdad son muy claras las clases y además en estos momentos de pandemia la verdad son necesarias y es muy reconocible que haya docentes así. Por eso también en la Bueno, Central estamos muy agradecidos. muy bien, muchas gracias, yo también. Bueno, seguimos, Lucas. Entonces, tenemos las dos clasificaciones de los derechos subjetivos en tanto patrimoniales y extrapatrimoniales. Perfecto. Habíamos dicho que no tienen valor pecuniario. Vamos a tenernos acá, en los extrapatrimoniales. ¿Por qué? Dos aclaraciones. Primero, en principal, nosotros vamos a encontrar dentro de algunos tratados como Rivera, ¿sí? O el manual de Rivera, que va a tratar el derecho personalísimo dentro de los extrapatrimoniales. Y le va a dar un capítulo aparte. Y este capítulo aparte, de alguna u otra forma, va a justamente a darle una reglamentación y darle a un tratado mucho más especial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los derechos personalísimos, que algunos autores lo toman fuera, que le llaman derechos intelectuales, ¿sí? Hacen otra clasificación. Pero la clasificación más académica o quizás pedagógica, porque queda dentro de mi cabeza para entenderlo, porque nosotros estamos siguiendo el Código Civil y Comercial, nada más y nada menos, que de alguna otra forma entender que dentro de los extrapatrimoniales encontramos los derechos personalísimos. Y la característica principal de los derechos personalísimos es justamente que esa final de la palabra que me da el ísimo, justamente me dice que yo no puedo cederlos. El ejercicio de ese derecho yo no lo puedo ceder. Justamente esto me habla de que el derecho personalísimo se denomina intuito personae. Esto significa que el intuito personae no solo lo puede ejercer solamente la persona, significa que yo no puedo ceder este derecho. Por ejemplo, el derecho de reconocimiento a un hijo. Yo no lo puedo ceder a este derecho.
¿Se entiende? Es un derecho meramente extrapatrimonial, y el reconocimiento de un derecho yo no le puedo ceder al otro, ¿sí? El reconocimiento de un hijo. Pero existen otros derechos, por ejemplo, ¿sí? Como el testamento. El testamento yo no puedo ceder a un tercero que teste por mí. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, es un derecho meramente personal. Por ejemplo, las directivas médicas anticipadas que el Código Nuevo me habla. Que excelente lo que tiene esa redacción. Y no solo eso, sino que lo conjugamos con el derecho a la ley del paciente. ¿Sí? Son justamente derechos meramente extrapatrimoniales, que yo solo puedo ejercer estos derechos, ¿se entiende? Y que de alguna otra forma no los puedo ceder el ejercicio de estos derechos. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos esa primera clasificación. La segunda clasificación, perdón que cambié de pantalla, pero tenía que seguir. Los extrapatrimoniales, seguimos con extrapatrimoniales. Los extrapatrimoniales, que nosotros habíamos dicho que no se hacen valer en dinero, yo no puedo ponerle el valor en dinero de una vida. No sé cuánto vale mi vida, yo no le puedo poner un valor de la vida de Lucas, yo no le puedo poner un valor de una vida de cualquiera. Pero fíjense que surge algo súper interesante en esta cuestión del extrapatrimonial. Porque cuando nosotros vamos al tribunal, al juez, y le reclamamos los daños y perjuicios por dañar el derecho a la vida, a la imagen o al honor, nosotros le estamos pidiendo el resarcimiento civil de los daños y perjuicios, y eso se refleja en los rubros. Cuando yo hablo de rubros, es justamente su monto dinerario que le estoy diciendo al juez, justamente que vale mi derecho. Pero vos decís, Nico, pero recién me acaba de decir que no tiene valor en dinero. Sí, 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 tiene valor en dinero recién cuando ese derecho extrapatrimonial se viola. Y si se viola, automáticamente yo le tengo que poner un valor pecuniario. Por ejemplo, supongamos el ejemplo de que viene Messi a visitar la Argentina, ¿no? Y yo, sí, fui docente de Lucas. Y Lucas no quedó conforme con la nota que yo le puse. Entonces Lucas, muy rencoroso, agarra el auto, ¿sí? Y sale de la facultad y me lleva puesto en su auto. ¿Sí? Sin perjuicio después en sede penal, veamos si hay dolo o no hay dolo, no me interesa sede penal, no es nuestra materia. Lo único que a nosotros nos interesa es justamente los resarcimientos de los daños y perjuicios que yo recibo por ese accidente de tránsito. Fíjate, con tan mala leche, con tan mala suerte, que se lo lleva puesto a Lionel Messi. Cuando, obviamente, todo el despliegue que hay para llevarlo a Messi, ¿no? A su clínica privada, ¿no? Y yo, obviamente, me conformo con simplemente una atención de un hospital público. Perfecto. Ahí ya estamos haciendo la primera diferencia. Si les toca ser ustedes el abogado justamente de esta figura tan particular y tan reconocida, nosotros automáticamente se nos viene a la cabeza, como pensadores y futuros pichones de cuervo, decimos, no, vamos a pedir mucho dinero. Pero fíjense, ese mucho dinero es por violar el derecho a la vida. Y se ve reflejado en una demanda. Primero que yo voy a iniciar una demanda de una gran envergadura monetaria. Pero vos decís, ¿pero por qué? ¿Qué diferencia hay si tuviste el mismo accidente vos que Messi? Bueno, primero en principal, para definir los rubros que yo voy a poner o entablar en la demanda, tengo que sacar las características principales de la víctima. Y acá yo les digo dos aclaraciones, porque cuando nosotros hablamos de la reparación integral de los daños que a mí se me produce como víctima, tenemos que tener en cuenta que ya desde la reforma de Borda del 68 y el viejo código, y hoy el 1757 que me habla de la reparación integral de los daños, yo, derecho, lo que estoy haciendo hincapié justamente es en la víctima, no en la sanción que hay que yo le tengo que poner a Lucas por atropellarme. Fíjense, a mí lo que me interesa como derecho y ordenamiento jurídico en el ámbito civil es justamente la reparación integral de los derechos que hay con respecto a la víctima. Y esto es un cambio de paradigma que se dio en nuestro derecho, que lo vio reflejado en el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, de ahí es que yo tengo que sacar los dos rubros. Por un lado, los rubros extrapatrimoniales y el otro, los rubros patrimoniales. Dentro de los rubros patrimoniales, ¿sí? El rubro patrimonial es el daño emergente, la pérdida de la chanza y el lucro cesante. Son los tres daños rubros patrimoniales más importantes. El daño emergente es todo el gasto erogado que yo tuve que pagar o que erogar justamente
o que emergió a partir del año o el hecho o el evento dañoso que se me produjo. Fíjate, las vendas, el médico, la obra social, todo eso que yo tuve que pagar es el daño emergente a partir del evento dañoso. Segundo, tenemos el lucro cesante, todo lo aquello que he dejado de percibir, ¿sí? A raíz de mi trabajo, de lo que yo produzco. Entonces Messi, olvídate, ya no va a poder de alguna otra forma seguir jugando al fútbol, que es lo que más le importaba. Yo, fíjate, estoy acá, lo que no puedo hacer es dar clases, que es mi trabajo, que me encanta, que amo, y tampoco ser justamente el empleado judicial que soy. Entonces, acá ya hay un lucro cesante. Y tenés también algunos autores que me hablan de la pérdida de la chance, o la pérdida de la chance. ¿Sí? Esta pérdida de la chance, que ustedes más adelante la van a ver cuando vean obligaciones, cuando vean contrato, que lo van a ver, ¿sí? Les adelanto, justamente es toda pérdida, ¿sí? Mejor, toda ganancia que se dejó de percibir, futura o expectativa de ganancia que se dejó de percibir. Pero tiene que ser justamente probada en el juez y en la demanda. Esto significa de que, por ejemplo, si Messi iba a firmar, ¿sí? Porque eran las expectativas, iba a firmar un comercial con Pepsi, con Adidas o con Reebok o cualquier marca, yo le tengo que mostrar al juez justamente con pruebas fehacientes de que cualquier tipo de prueba documental, por todo tipo de medio de pruebas, testimonio, lo que sea, testimonial, que justamente yo iba a firmar con la marca, iba a percibir tal ganancia. Entonces eso también podría llegar a entrar en el rubro patrimonial. Del lado extra patrimonial, nosotros tenemos justamente, ¿sí? Aquellos daños que no se hace, que no se tienen que probar o demostrar, ¿sí? Para que se me reconozcan. Por ejemplo, el derecho extrapatrimonial que a mí se me está violando es el derecho a la vida. Y hay algunos rubros súper interesantes que algunos autores hablan de acá, como por ejemplo el derecho a el daño moral. ¿Sí? El daño moral es justamente esa afección que hay en los sentimientos, que es el rubro que yo al juez no le debo demostrar. ¿Sí? Debo poner como daño moral, no sé, Nicolás sufrió daño moral por 50.000 pesos. Messi sufrió por 60.000 euros. ¿Sí? Fíjense, el daño moral, el daño en vida en relación, el daño estético, el daño psicológico, ¿sí? Son todos esos daños que tienen un rubro aparte, ¿sí? Que más adelante ustedes lo van a estudiar. Pero sepan que en una demanda se pone esta cuestión. Recapitulando, ¿cuándo nosotros podemos poner valor a los derechos extrapatrimoniales? Directamente cuando justa hay violación del derecho extrapatrimonial. Antes no podemos. Después, cuando se viola, sí podemos ponerle justamente un monto. Bien, como yo les acabo de decir con el tema de la demanda. Bien, perfecto. Lucas, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Porque este tema, o por ahora seguimos. Podemos ir por ahora porque no hay ninguna pregunta. Perfecto, perfecto. Bien, vamos ahora a los patrimoniales. Los derechos patrimoniales se clasifican en personales o creditorios o los derechos reales. ¿Sí? Tenemos que los derechos personales o creditorios, ¿cómo se definen, Nico, los derechos creditorios o personales? Bueno, fíjate, tiene la misma definición que los derechos subjetivos. Esto significa que son potestades, facultades o prerrogativas que tenemos las personas de exigir un comportamiento o una conducta a un tercero. Este tercero puede ser o el Estado u otra persona. Significa de que ahí tenemos la misma el personal o el creditorio, que es exactamente lo mismo, es la misma definición que el derecho subjetivo. ¿Se entiende? Y nosotros lo encontramos hoy en el 724. Cuando me habla de la relación jurídica, ¿sí? Que ahora ya lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos los derechos reales. Los derechos reales los tenemos definidos, ¿sí? Por suerte, en el nuevo Código Civil Comercial, en el 1882, ¿sí? Que es justamente esa potestad o ese poder de las personas sobre la cosa. Perfecto, ¿sí? Ya vamos a ver qué es esta cosa. Bueno, esto justamente lo que les quería aclarar, que los personalísimos están en el artículo 51, 52 y 53 del Código Civil y Comercial. Bien, los derechos creditorios o personales, habíamos dicho que eran potestades, facultades prerrogativas que tenemos nosotros de exigir una conducta. Y acá nace la relación jurídica. Es decir, que la relación jurídica, vínculo jurídico, como a mí me gusta llamarle, es justamente esa relación que hay entre acreedor y deudor. Siempre cuando nosotros hablamos de una relación en nuestra vida en general, siempre le ponemos nombre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, con nuestros novios
es una relación amorosa, con relación madre e hijo es una relación de madre e hijo, fíjate, una relación filial. Y así tenemos distintas formas de alguna otra forma, encasillar las relaciones. Que al derecho no le interesan estas relaciones, no es importante para el ordenamiento jurídico. La única relación que es importante que tenemos entre las personas para el ordenamiento jurídico es la relación jurídica. Y justamente el 724 hace mención de esta relación jurídica, que es una relación entre el acreedor y el deudor, que son las partes. Y acá justamente cuando nosotros hablamos del vínculo jurídico, apretamos otra vez la máquina del tiempo y nos vamos para la República Romana. Y justamente se acuerdan que yo les había contado que todas las deudas y todas las obligaciones que nosotros teníamos se podían pagar con su propio cuerpo de las personas, si no antes existiera la ley Pratenopia. Esta ley, de alguna otra forma, hace la diferenciación o diferencia las obligaciones que se hay que pagar con dinero. Perfecto. Pero ocurría lo siguiente. Antes de esta ley, si yo me obligaba, ¿sí? Me obligaba, subrayamos la palabra obligaba, que viene de obligación, ahora vamos a aplicar la obligación, me obligaba con un tercero en un contrato por préstamo de dinero, que es el mutuo, o a realizar eventual una obra, o etcétera, etcétera, yo tenía que justamente cumplir con esa obligación. Si yo no cumplía, el acreedor automáticamente ocurría lo siguiente. Fíjense, el acreedor, como nosotros en esa época, sabemos que en la República Romana no se dejaba nada por escrito, porque justamente mano escrita verba volem, esto significa de que todo lo que quedaba escrito no se volaba y las palabras no se las lleva el viento, se las lleva el viento, y si nosotros queremos hacer lo contrario, lo tenemos que dejar por escrito, se dio después. Antes los romanos eran ritualistas, y para que se configure la relación jurídica y tenga efectos del contrato, teníamos que pasar por rituales, ¿sí? Y estos rituales súper interesantes se daban de la siguiente forma. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos que cumplir una obligación y la incumplíamos. Si vos incumplías una relación, el acreedor te ponía una cadena por el cuello, ¿sí? Con una cadena te iba a pasear a la plaza mayor o la plaza del pueblo o de la ciudad y te paseaba por 3 días consecutivos. Podía ocurrir dos cosas. La primera, que alguien comprara y se apiadara de vos y comprara la deuda, ¿sí? Entonces subrogaba la deuda y cumplía a ese acreedor. O directamente que nadie se apiadara de vos no cumplías con la obligación y automáticamente pasabas a ser justamente del acreedor, ¿sí? En algún momento se entendía que pasabas a ser esclavo por incumplimiento, y en otra más avanzada algunos escritos decían que cumplías por la fuerza, ¿sí? esa obligación, con parte de tu cuerpo, ¿no? Con tu cuerpo. Entonces, súper interesante esto. ¿Y de dónde viene ese vínculo jurídico? Bueno, ese vínculo que no era invisible porque era una cadena, viene de la víncula. La víncula justamente son las que componen esas cadenas y se transforma en el vínculo. De ahí viene el vínculo jurídico, de ahí viene una relación jurídica. Es decir, relación jurídica o vínculo jurídico es exactamente lo mismo. Esto sépanlo y ténganlo en cuenta para obligaciones. De este vínculo jurídico nacen obligaciones, ¿sí? Y siempre en el derecho, cuando nosotros hablamos de la fuente de las obligaciones, ¿de dónde nacen las obligaciones? Nacen de 3 fuentes. Por un lado tenemos que nacen de los contratos, de esta relación jurídica o vínculo jurídico. Segundo, nacen de la ley, ¿sí? Porque la ley me obliga a cierto cumplimiento, como por ejemplo pagar los impuestos. Y tercero, de los hechos ilícitos, ¿sí? De los hechos ilícitos. Por ejemplo, de los daños que se devengan del accidente de tránsito, ¿sí? Fíjate, no es de los contratos, no es de la ley, pero de un hecho ilícito a mí me atropellan y a mí me legitima acreedor para reclamar los eventuales daños y perjuicios. ¿Se entiende? Entonces, esas son 3 fuentes de las obligaciones: la ley, los contratos y los hechos ilícitos. Perfecto. En primera medida, sin obligaciones van a ver que tienen otra fuente de las obligaciones, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta que acá son 3 fuentes de las obligaciones que las que nos interesan. Bien, perfecto. Ahora,
Y cuando hablamos justamente de la figura del acreedor y del deudor, sepan que esta figura que nace, que nosotros la vemos mayormente en un contrato, ¿sí? Por ejemplo, en un contrato de locación, ¿sí? Esos contratos de locación en donde nace la figura del locador, que es el acreedor, y del locatario, que es el deudor. Estas figuras se entienden siempre como estáticas, pero no son estáticas. ¿Por qué, chicos? Porque cuando nace un derecho en un contrato, siempre nace una obligación. Siempre. Nico, siempre, siempre. A cada derecho que nace, nace una obligación. Esto significa que el acreedor tiene derechos y obligaciones y significa que el deudor tiene derechos y obligaciones. Vamos, por ejemplo, en un contrato de locación. Si nosotros tenemos el contrato de locación de la cosa, yo voy a alquilar un inmueble, por ejemplo. Fíjense, ¿cuál es el derecho que yo tengo como inquilino, es decir, como locatario? ¿Sí? El derecho, perdón, la obligación primero. La obligación es pagar todos los meses, ¿sí? La locación. ¿Qué es el derecho que tiene el acreedor? El derecho del acreedor, ¿sí? En este caso, el locador, justamente el dueño del departamento, de percibir, ¿sí? El canon locativo, ¿sí? El precio de la locación. Perfecto, hasta ahí está perfecto. ¿Cuál es entonces la obligación del acreedor? Si el derecho es percibir, la obligación del acreedor es de justamente de el uso y el goce, de garantizar el uso y el goce pacífico de la cosa, ¿sí? Y justamente el derecho que tiene el locatario, el deudor, es de que no se turbe justamente la locación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño del departamento no puede venir a abrirme la puerta cuando él quiere, abrir la heladera, ¿sí? Sentarse al lado mío a ver una película cuando él se le antoja. ¿Por qué no? Porque él se dio justamente el uso y el goce de la locación de la cosa. Entonces, no puede turbar el uso y el goce, tiene que ser pacífico de la cosa. Estos, justamente, fíjense, ¿no? El acreedor y el deudor son derechos y obligaciones, y esta relación de acreedor y deudor decimos que es dinámica. ¿Se entiende? Es una cuestión dinámica, ¿sí? Del acreedor y del deudor habíamos dicho que es de carácter dinámica. Bien, acá les había dicho que en una relación jurídica, al 957, la entendemos como justamente la creación de derechos, de obligaciones, que regula y modifica, transfiere y extingue, ¿sí? Relaciones patrimoniales. Y esto habla de la figura del contrato. En el 957 nosotros tenemos definido lo que es el contrato. Perfecto. Bien. Hasta ahí estamos perfecto. Vamos ahora a el derecho, hablamos de los derechos patrimoniales, perdón, subjetivos, patrimoniales, y dentro de los patrimoniales vimos los derechos creditorios o personales. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora a las características principales de los derechos creditorios o personales. ¿Sí? Primero en principal, libertad de contratación, ¿sí? Yo puedo contratar esta relación jurídica que nace, yo puedo contratar con quien sea, con quien quiera y con quien yo desee. Y este tipo de libertad es doble, porque yo cuando contrato con quien yo quiero, una vez que contrato, tengo la libertad justamente de entablar cláusulas, ¿sí? De poner las cláusulas que yo quiera. Estos justamente se dan en los contratos paritarios, ¿sí? En donde las partes negocian sus cláusulas dentro de ese contrato. El principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? El principio que Vélez me la consagró, ¿sí? En el 1137, 1197 viejo del Código Civil, y está en el 959, que es lo que es el pacta sunt servanda, que se tiene que cumplir como si fuera la ley misma, ¿no? El contrato. Perfecto. Esas son las características principales de los derechos creditorios o los derechos personales. Ahora vamos a los derechos reales. Bien. Dos cosas que aclarar. En primera medida, los derechos reales no es una relación jurídica entre la persona y la cosa. Mal dicho, porque algunos autores dicen que es una relación jurídica. Si recién les acabé de decir que la relación jurídica son entre dos personas, entre dos partes, ¿sí? Que una parte tiene derechos y obligaciones y la otra tiene derechos y obligaciones. La cosa no tiene derechos y obligaciones, es susceptible de apreciación pecuniaria, ¿sí? Las cosas. Y las cosas pueden ser muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, ¿se entiende? Pero tengamos en cuenta de que no
no es una relación jurídica. Bien. Y ahí entendemos que el concepto de los derechos reales nos lo da el artículo 1882. ¿Sí? Y justamente me enumera, ¿sí?, los derechos reales en una categoría. El más amplio, ¿sí?, es el derecho de dominio, ¿sí? Después viene el condominio, después me habla del usufructo, la propiedad horizontal, etcétera, etcétera. Pero justamente tenga en cuenta que en 1882 me habla como del poder jurídico que se ejerce directamente sobre el objeto. ¿Sí? Eso es como derecho real. Tenemos características de los derechos reales. Su primera característica, primero en principal, se denomina numerus clausus. Esto significa de que es un número cerrado. Las partes no pueden crear otros derechos sino de los que están ahí en el Código Civil y Comercial. Nada más. Es decir, vieron que yo en mi contrato puedo decir a dónde puedo pagar, qué domicilio, puedo decir cuánto es el monto de la locación o de la compra y venta, sí, pero acá en los derechos reales no. Solamente están acá, en el 1887. Tienen, por así llamarlo, tres características más, pero sí, vamos a hablar de esto. Tenemos el ius preferendi y el ius persequendi, el derecho de preferencia y el derecho de persecución de la cosa. Y la publicidad, ¿sí? Son tres características. Primero en principal hablamos del derecho de preferencia. Prior in tempore poter in iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Este principio romano me decía que primero que demuestre que sea el titular la cosa, ya sea que posea la cosa o que tenga la titularidad, sea un bien inmueble, automáticamente sí es el dueño de la cosa. ¿Sí? Es el primero. Si vamos a las cosas muebles que no tienen ni dueño y se encuentran perdidas, el primero que tenga la posesión de la cosa, como por ejemplo de mis anteojos, automáticamente yo demuestro que es mío. ¿Sí? Y eso justamente le da el efecto, que es el efecto frente a todos, erga omnes. ¿Sí? Yo lo hago valer frente a todos este derecho. Y el derecho, obviamente, de persecución de la cosa, que es del 1886, que me habla que yo tengo justamente el derecho de perseguir la cosa en manos de quien esté, sin perjuicio de pasar por todos la continuación de dueños que tuvo la cosa. Por ejemplo, si a mí me roban el celular, ¿no? Me roban el celular, ¿sí? Y este celular, el que me lo roba se lo vende a un tercero. Ese tercero se lo regala a la hermana. Yo ahí veo que esa persona yo la conozco, a la hermana sin querer la conozco, y digo, pero ese es mi celular. Y dice, no, es mi celular, a mí me lo regalaron. Y ahí nos vamos a una contienda judicial. Esto es hipotéticamente en el caso, para que ustedes vean que yo no tengo que ir a la justicia y reclamar por todo, primero la denuncia, después tengo que pasar y reclamarle el que le compró, el que lo vendió, el que le cedió. No, simplemente voy a la persona que tenga la cosa en sus manos. ¿Se entiende? Y a mí el derecho me da de perseguir la cosa. ¿Sí? Ese es el otro principio fundamental. Y la publicidad. La publicidad, cuando nosotros hablamos de la publicidad, es decir, que tiene efecto de tercero. Me habla de la inoponibilidad, es erga omnes. Cuando yo lo hago, cuando digo que una palabra digo, y esto ténganlo en cuenta para toda la carrera, que algo es inoponible, es que yo le hago valer mi derecho frente a todos. ¿Sí? Yo le hago valer mis derechos. La oponibilidad es frente a todos, erga omnes. ¿Sí? Perfecto. Justamente, ¿cómo hago valer? Si es bien mueble, con la inscripción registral, ¿sí? Obviamente boleto de compraventa, más la escritura, más la inscripción en la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad me va a dar publicidad frente a terceros. ¿Se entiende? Y luego tenemos la posesión, ¿sí?, de la cosa, si es bien mueble no registrable. Porque puede ser que sea un bien mueble registrable como las lanchas, como los autos, ¿se entiende? Ahí ya cambia la cosa, porque es registral. Perfecto. Los derechos, primero, el efecto, que los derechos creditorios, ¿sí?, o los derechos personales, son relativos. ¿Sí? El efecto que tiene son relativos. Esto significa que yo mis derechos le hago valer frente a la otra parte, mientras que los derechos reales no. Los derechos reales se hacen valer frente a todos, erga omnes, como acabo de decir. ¿Cómo se adquieren los derechos reales? Bien, los derechos reales se adquieren con la prescripción adquisitiva o la usucapión. Dos palabritas con respecto a esto, no los quiero marear. El instituto jurídico de la prescripción es un instituto cual es un
móvil, es una acción justamente que a mí me conduce a los estrados del juez. ¿Sí? Y tiene dos elementos la prescripción. Justamente el paso del tiempo y la inacción de la gente que tiene la titularidad del derecho, es decir, el que tiene el derecho. Entonces, si la prescripción, sí que es ese móvil que yo les acabo de decir, llega un momento que explota por los aires porque justamente la acción, ese móvil que yo les acabo de decir, prescribe, hagan de cuenta que la prescripción es una bomba, ¡pum!, que vuela por los aires y esa acción no llega justamente a los estrados del juez, directamente no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, con este ejemplo vamos a redactar o de alguna otra forma tratar de definir la prescripción. La prescripción es una institución jurídica que tiene dos elementos, el paso del tiempo, ¿sí?, y la inacción de la gente que tiene el derecho. Por un lado tenemos la prescripción adquisitiva o la prescripción liberatoria, ¿sí? La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos reales. Si yo tengo, por ejemplo, durante 10 años, ¿sí?, o 20 años, justamente la posesión de un bien inmueble, yo le tengo que demostrar al juez que el paso del tiempo durante 20 años más las acciones posesorias que yo me siento, y el animus domini, que yo me siento dueño y hago acciones posesorias, como por ejemplo, crié a mis hijos, construí, pagué los impuestos, etcétera, etcétera, pasados los 20 años, yo me presento ante el juez en un proceso que se denomina prescripción adquisitiva y le digo, señor juez, yo ya soy dueño de esto. ¿Por qué? Porque pasaron 20 años y el dueño, el titular, no hizo nada para reclamar la titularidad de este inmueble. ¿Se entiende? Entonces hubo inacción por parte de la gente. Eso es como prescripción adquisitiva, que adquiere el derecho real. Bien, ahora tenemos la prescripción liberatoria, que me libera de la acción. ¿Se entiende? Esto significa que la acción prescribe. Y esto se da justamente en los casos de cuando yo quiero iniciar una acción judicial. Por ejemplo, si yo quiero iniciar una acción judicial por daños y perjuicios derivados de los accidentes de tránsito que dijimos al principio de la clase. Son 2 años contados de ocurrido el hecho. Entonces yo tengo que interponer la demanda dentro de los 2 años de ocurrido el suceso. Entonces yo tengo que contar 2 años de ese ocurrido el suceso y yo justamente inicio la acción. Pasado esos años, la acción prescribe, chicos. No prescribe el derecho, prescribe la acción. Esto significa que yo me dormí, que soy el legitimado para iniciar las acciones de daños y perjuicios, y la otra persona, la otra parte, ¿sí?, que es justamente el que tiene que resarcir los daños, me va a decir, lo lamento. Esto significa que por un escritito me va a decir, excepción de prescripción, señor juez, tuvo 2 años para reclamar sus daños y perjuicios, lo lamento, ahora yo le digo que me eximo de responsabilidad por la prescripción de la acción. ¿Sí? Fíjense, porque yo no puedo ir persiguiendo para toda la vida el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, el derecho a mí me pone justamente un límite, un tope en esto. Entonces, fíjense, acá repasamos, es un instituto jurídico que tiene 2 elementos, el paso del tiempo y la inacción de la gente. En la prescripción liberatoria, la prescripción de la acción justamente prescribe la acción, pero no caduca el derecho. Justamente hablamos de otro instituto cuando hablamos de la caducidad del derecho, ¿sí? Bien, el plazo genérico para la prescripción liberatoria es de 5 años, que me habla el 2560. Pero tenemos las especiales que obviamente para liberarse, ¿sí?, de estas obligaciones son de 2 años, que me habla el 2563 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es el plazo genérico que yo tengo. Bien, Lucas, ¿estás por ahí? Por acá estoy, por acá estoy. Bueno, No, perfecto. estaba viendo y no hay ninguna preguntita. Bien, bien. Si no tenemos ninguna pregunta, ¿hay algo que quieran decirme? ¿Algo que... A ver cómo hago para salir de acá? Ahora no sé. Creo que tenés que tocar en Ahí compartir está, ahí pantalla. está. Ahí está, ya está, ya está. Bien, A ver. no sé. Ahí estamos viendo el Uber. A ver. Espera que si no que te saco yo. No, no, no. A ver, ¿lo podés? Dale.
A ver, ahí está. Teóricamente ahí tiene que estar. Mm, Ahí está, ahí ya sacamos compartir pantalla. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si tenemos alguna duda o alguna cuestión, ¿sí? Que me quieran consultar. Acá hay justo una preguntita, Cheo. Pregunta Genial. Carolina Ovelar. Si por alguna circunstancia ajena al actor no puede iniciar la acción liberatoria, pasan los 2 años, ¿no hay ninguna excepción que se pueda iniciar igualmente? Ajena al actor como que, específicamente como que, como fuerza mayor, como por ejemplo una catástrofe, no sé, específicamente qué, Caro. Ahí le estoy preguntando también por chat. Perfecto. Yo, bueno, me adelanto un poquito. Si bien hay ciertas cuestiones que el código me puede llegar a dar de decir que el actor no puede iniciar las acciones judiciales, sepan en cuenta que hay justamente un escritito que nosotros podemos poner, ¿sí? Que es prescripción. ¿Sí? Todo lo que hacemos justamente tribunal, lo que hacen tribunales y los que justamente estamos del otro lado de la justicia se denomina interrupción de la prescripción, que en 2 líneas en un escrito yo lo que hago directamente es interrumpir, ¿sí? El conteo del plazo, ¿sí? De alguna otra forma lo que hago cuando interrumpo ese plazo, lo que estoy haciendo es justamente dándome tiempo a mí para iniciar la demanda, la acción legal, ¿se entiende? Eso sépanlo y ténganlo en cuenta, ¿sí? Acá puso, eh, Sí, no puede iniciar la acción de daños y perjuicios, perdón. Yo lo que entiendo es como que si te das cuenta tarde para iniciar la acción de daños y perjuicios. sí, que no puedo iniciar. Bueno, sepan que existe también ese instituto, ¿no? El instituto de la interrupción de la prescripción, ¿sí? Para este proceso. Perfecto. Si no tenemos más dudas, yo lo que te propongo para terminar justamente el derecho subjetivo, hablar lo que nos queda, ¿sí? Esta media horita, de abuso Dale. del derecho. ¿Te parece? Excelente, excelente. Por ahora se va entendiendo, se cortó, está todo bien, ¿no? No se cortó nada. Por ahora excelente, no, no hubo ningún corte. Perfecto. Bien. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a hablar del abuso del derecho. Sí, a ver acá. Si podemos iniciar presentación. Ahí está. ¿Estamos ahí? Sí, ¿Se sí, ve? se ve, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, seguido al tema de los derechos subjetivos, que nosotros habíamos visto y dicho que eran una potestad, una facultad, una prerrogativa que tenemos para exigir a otros o al Estado un determinado comportamiento, una obligación, justamente tenemos que preguntarnos si el ejercicio de estos derechos subjetivos son absolutos o son relativos. ¿Qué significa con esto? ¿Significa que yo puedo hacer lo que quiera con mi derecho subjetivo, por ejemplo, de la propiedad privada? No, no. ¿Por qué? Y porque el derecho de la propiedad privada se encuentra regulada y reglamentada justamente por una ley y tiene límites legales. Hay algunos autores que, por ejemplo, dicen que hay algunos derechos que son ilimitados, que yo puedo ejercerlo de forma ilimitadas. Y esto significa, es decir, que puedo ejercerlo de forma absoluta ese derecho, como por ejemplo el derecho a seguir viviendo. Yo elijo si quiero seguir viviendo o no, y si quiero de alguna otra forma someterme a algún tratamiento médico, si es que tengo alguna enfermedad, y queda en mi arbitrio decidir o no. Entonces el derecho a seguir viviendo es una de las posibilidades que se habla como en el marco de los derechos, si son absolutos o son relativos. Perfecto. Nosotros tenemos que distinguir, para el abuso del derecho, tenemos que distinguir primero en principal lo que es el abuso del derecho. El abuso del derecho es que en el marco del ejercicio de ese derecho, ¿sí? Amparándome dentro de los límites legales que la ley me impone, ¿sí? En lo blanco vemos que hay, hagan de cuenta que no está, parece el círculo, pero hay un círculo imaginario, háganselo, imagínense el círculo imaginario, que si yo traspaso, ¿sí? Los fines que me impone la ley, yo cometo un acto ilícito. Pero si yo estoy dentro del marco de la ley, es un acto lícito.
Entonces el abuso del derecho se da dentro del ejercicio regular de mi derecho, en el marco lícito amparado bajo una ley, pero tengo que reparar justamente los daños a un tercero. Y vos me decís, pero ¿por qué tengo que reparar los daños a un tercero? Tengo que reparar los daños porque la acción o el comportamiento que yo realicé dentro de los marcos de los límites legales van en contra del ordenamiento, contra la moral, contra la buena fe, contra los fines que tuvo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se configura, según el nuevo artículo 10, el abuso del derecho. Perfecto. Entonces acá diferenciamos del acto lícito del acto ilícito, porque el acto ilícito justamente es una acción humana voluntaria contraria a la ley, que va contra el ordenamiento jurídico, hay un daño y hay una sanción. ¿Sí? Perfecto. Acá entonces entendemos de que el abuso del derecho se da, ¿sí? Justamente dentro de los límites enmarcados de la ley. Y es como una especie de un límite que yo siempre le llamo su límite invisible, porque nosotros no sabemos que lo estamos traspasando, ese límite invisible del abuso del derecho, hasta que el juez me lo dictamina en una sentencia judicial. ¿Sí? Entonces vamos a definir el abuso del derecho. El abuso del derecho es un instituto jurídico por el cual, en el ejercicio de mi derecho, en el marco lícito del ejercicio de mi derecho, debo reparar los daños provocados a un tercero sin haber cometido un acto ilícito, por contrariar los fines del ordenamiento jurídico, por contrariar la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿Se entiende? Bien. Pero acá ocurre de que nosotros tenemos que el origen del abuso del derecho, ¿sí? Nuestro ordenamiento jurídico, se extrae del derecho comparado, ¿sí? Es un instituto jurídico que se extrae recién de, el derecho foráneo. Y se da justamente, fíjense, en el mismo marco de redacción del Código Civil, cuando Vélez regulaba la vieja ley 340 del viejo Código Civil. Por eso Vélez no lo tuvo en cuenta al momento de la redacción al Instituto del Abuso del Derecho. Y Vélez estaba en contra del abuso del derecho, justamente porque él, basado en el Código prusiano, en su artículo 19, decía que el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto. Esto significa que si yo en el marco de mi, el ejercicio de mi derecho cometo algún tercero, yo no tengo que reparar. ¿Por qué? Porque estoy amparado bajo una norma legal, porque el ordenamiento jurídico me lo permite. Y si nosotros nos vamos al 2503, que era la vieja definición, ¿no?, de dominio, en su nota al pie de página, ahí Vélez refleja su pensamiento con el abuso del derecho. Y dice, Vélez decía, que si yo dejo al arbitrio el abuso del derecho, que me va a configurar el abuso del derecho va a ser un juez. Y si este juez del uso se va a transformar en juez del abuso, entonces toda regla va a quedar al arbitrio de este juez, ¿se entiende? Y que él va a detectar y decretar cuando hay abuso del derecho. Entonces estaba totalmente en contra. Ya tenemos que Vélez no había regulado. Cuando entra la regulación en nuestro código definitiva, en la reforma de 1968, por la ley 17711, ¿sí? Por la reforma Borda en el artículo 1071, en el viejo 1071. ¿Sí? Bien. Entonces automáticamente este viejo 1071 me decía, ¿no?, el ejercicio regular. Entonces se introduce la palabrita regular. ¿Sí? La palabra regular, ejercicio regular de un derecho propio y el cumplimiento de una obligación legal, no pueden constituir como ilícito ningún acto, está perfecto, pero la ley no amparará el ejercicio abusivo del derecho, me decía, y se considerará tal aquella que contraríen los fines que tuvo en mira la ley a su momento aplicarla, contra la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Perfecto. Ahora, ¿de dónde toma justamente, dónde tomamos el Instituto del Abuso del Derecho? De Francia. Y esto justamente, este PowerPoint se lo quiero dedicar porque se lo saqué a dos viejas colegas que tengo, dos colegas que dieron clase conmigo y que lo hicieron, que siempre lo mostraban y está muy bien hecho. Primer caso que tenemos fíjense, 1855, ¿sí? Fíjense, la reacción, la entrada en vigencia del código, la década de 1860, nosotros andamos por ahí. Por eso Vélez no
no consideró ni siquiera la figura del abuso del derecho. Y se da en un tribunal denominado Colmar, que es un pueblo de Francia. En 1855 ocurrió que dos fundos vecinos, fíjense en dos casitas, uno lo que hace es construir justamente un muro, y ese muro lo que hizo dentro de su propiedad, siempre en el marco de su territorio, construyó una falsa chimenea. Esta falsa chimenea la pintó de negro y fíjense que eso llegó a la corte de Colmar porque la otra casita, la casita marrón ladrillo o rojo ladrillo, dijo que se perjudicaba porque no le entraba la luz del sol y perjudicaba la vista. Entonces, la Corte de Colmar en 1855 dijo que hay abuso del derecho porque el titular del derecho, que ejerció bajo la ley de su propiedad, y tengan en cuenta que para esa época la propiedad era infinita, era un derecho absoluto porque se extendía hacia los cielos y hacia el infierno, es decir, hacia la extensión de los cielos y hacia bajo de la tierra. Entonces, fíjense que era cuasi absoluta el derecho a la propiedad, ¿no? Tomada del derecho romano, y el derecho del código francés es propio del derecho romano, código napoleónico. Entonces, fíjense, ahí la Corte de Colmar dijo no. Acá el abuso del derecho se configura cuando el titular lo ejerce sin ninguna utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque construyó una chimenea, se llamó el caso la falsa chimenea, y la pintó de negro. Fíjense que produjo un daño. ¿Y qué dijo la Corte? Se obliga a destruir la falsa chimenea y a resarcirle los daños y perjuicios. Fíjense, totalmente extraordinario este caso. Segundo caso, fíjense, también dos fundos vecinos, ¿no? En donde está vecino A y vecino B. Vecino A lo que hace es justamente, como yo les dije, hacia los infiernos, aplica una bomba y esta bomba subterránea lo que hace es sacar y extraer agua de la bomba subterránea, de las napas subterráneas, dejando con menos agua y menos corriente al vecino B. ¿Sí? Entonces esto ocurrió en Lyon al año siguiente en Francia. Y la Corte de Lyon dijo lo siguiente: acá hay abuso del derecho, porque si bien está dentro del marco de sus límites del ejercicio de su derecho, acá hay abuso del derecho porque el vecino A, si el titular del derecho, lo está ejerciendo con malicia. Y acá introduce la palabra malicia, con animus de dañar. ¿Sí? Entonces automáticamente hay abuso del derecho porque hay una intención de provocar un daño. ¿Sí? Sabiendo esto. ¿Qué decide la Corte de León? Justamente sancionar al vecino A y cesar los daños provocados. Bien, acá es una evolución muy rápida con respecto al abuso del derecho. Vélez en 1871 entra el código, el anteproyecto de Babiloni lo toma. Fíjense que es súper interesante que fue el abuso del derecho considerado en una norma de 1949, ¿sí? De la Constitución, ¿sí? De 1949, que fue justamente lo que se denominó la Constitución de los derechos sociales, ¿no? Bajo la gobernación de Perón, y ahí estuvo tomada como un principio del abuso del derecho. Hasta llegar, obviamente, hoy fíjense, al artículo 10, ¿sí? Acá lo saco porque esto es justamente, ahí tenemos, bien. Criterios para conocer cuándo hay abuso del derecho y el juez me condena a abuso del derecho. Primero, que vayan contra la moral, primero que vayan contra la buena fe, ¿sí? Contra las buenas costumbres y contra los fines que tuvo el legislador en miras de reconocer el derecho. Fíjense que los fines del ordenamiento jurídico, buena fe, la moral y las buenas costumbres. Esto es lo que me dice el artículo 10 nuevo. Y me dice justamente que esto lo introduce, que el juez tiene que ordenar lo necesario para evitar todo el ejercicio abusivo, situación jurídica abusiva y la reposición del estado anterior y fijar una indemnización. ¿Sí? Fíjense, acá está la sanción. Bien, eso es con respecto al abuso del derecho. No sé si Lucas estás por ahí. Por acá estoy, ¿eh? Perfecto, ahí pude dejar de compartir. Perfecto, pudiste. Yo la A sigo ver. viendo. Esperá que si no te saco yo lo mismo, pero Ah, te bueno. estoy viendo.
Perfecto. Ahí Ahí va. está. Bien. Bueno, hasta ahora tenemos preguntas o algo, Lucas, o nada. No, no hay ninguna pregunta. Justo hace 5 minutos pregunté a ver si alguien tenía alguna duda, pero no, no hay ninguna Perfecto, pregunta. perfecto, perfecto. Bueno, estos son los dos temas que vimos en la clase. Fue una clase intensa porque habíamos que meter hasta llegar a uso del derecho. Y la clase que viene vamos a empezar a ver persona, ¿sí? La clase que viene, el miércoles que viene, perdón, el viernes tenemos la clase 2:30, ¿verdad? Sí, 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 hoy es miércoles y el viernes. El viernes, estoy perdido, perdón, los días. Sí, yo Vamos también. a, vamos a tratar persona, Perfecto, ¿sí? perfecto, sí. Yo propongo algo, ¿sí? A los chicos que, porque me ha dado, siempre me pasó de que yo pongo los temas. Si quieren me pueden proponer, porque me falta un tema que es derechos personalísimos, pero eso lo pueden leer en los libros. Si yo, derechos personalísimos, puedo puntear algo, pero es una clase aparte, que justamente yo trato jurisprudencia nueva, trato estas cuestiones. Si quieren me pueden escribir, es el Instagram @nico.abreu, que ahí yo lo tengo y mientras laburo veo, en la vez de chequear los mails, porque los mails a mí se me hacen como medio engorrosos, me llegan los de la facultad de los chicos. Entonces ya para saber que es una cuestión más social y que romper también esas barreras que tenemos de la formalidad de los mails, ¿no? Porque ya es como que estaría bueno de implementarlo a ver las llegadas que tenemos hacia los docentes, ¿no? Que tiene que ser más accesible. Así que, así que bueno, la clase que viene retomamos con personas. Así Nico, ¿te que, puedo hacer una pregunta? sí, decime. ¿Qué manual le recomendarías capaz a alguien que Sí, estaba empezando? el único manual que tiene y está ayornadísimo con respecto a los derechos, a derecho civil es el de Rivera. El Es de el único. Rivera. Lo pueden bajar por PDF, lo pueden conseguir también los chicos, creo que Conciencia digital. Cualquier cosa sí, que nos sí, hablen se los y consiguen sí. digital o creo que también está fotocopiado, ¿no? No me acuerdo, si es que no lo pueden conseguir, ¿sí? Así que sépanlo, si no lo pueden conseguir o hay alguien que no lo pueda conseguir, yo quizás puedo prestar uno, que tengo uno aparte, alguien que lo necesita, ¿sí? Yo tengo uno de la vieja edición, pero cambian muy poquito las cosas, yo no tengo problema, lo comparto. Perfecto. Nico, mil gracias porque fue una clase excelente. La verdad, No, no, súper claro y por creo que favor. hablo en nombre de todas las personas que estuvimos escuchando hoy, clarísimo. Te No, agradecemos de por parte de la favor. Centeno y también a todos los estudiantes, que fueron más de 50 hoy, fue excelente Oh, también. oh, Y muy bien, bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos esperamos para ver persona el viernes, dos y sí, media. la clase queda colgada, así que Dale. está en Facebook. Gracias, Cande. Ahí me escribió. Un abrazo grande. Chicos, Mil, gracias por escucharme y nos vemos la clase que viene. dale, un saludo para todos y todas. Hasta luego.